En pie para leer la palabra de Dios. Si me ayudan, sé que no le pasé versos a la gente de producción, pero Primera de Reyes 15:5 dice: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, dice, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo, puedes decir conmigo, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Dios, háblanos, ministranos. Este martes, Señor, de ministración, queremos que tú toques lo más profundo de nuestras vidas, lo más profundo de nuestros corazones, lo más profundo de nuestro intelecto, Señor. Queremos, Señor, que tu palabra no solamente esté en nuestra mente, sino queremos que tu palabra baje a nuestro corazón, Señor. Hoy declaramos tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús. Dile, Señor, háblame, que tu siervo escucha. Amén, amén, amén. Puedes tomar tu lugar. Gracias, equipo. Estos versos son sorprendentes. Estaba estudiando yo sobre el matrimonio. Me ha asombrado mucho que gente de muchos años, gente que está pastoreando, gente que tiene muchos años de casados, se están divorciando. Y me puse a estudiar mucho yo sobre la parte sobre esta parte de la que habla la Biblia acerca del divorcio, del matrimonio y todo. Y di con esta escritura. Y antes de comenzar, quiero iniciar mi mensaje diciendo que la intención de mi corazón, que tengo una palabra para ti, no es provocar condenación, no es provocar juicio, no es provocar temor, sino al contrario, que podamos tener claridad en nuestro corazón sobre cosas que nos llevan a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel en nuestra vida. Les comentaba el domingo que cuando nosotros, hablando con traileros, dicen que cuando los viajes son largos, dice que tiene que detenerse en un momento para apretar la carga y seguir adelante. Y así me siento en este tiempo en la iglesia, que estamos en un momento de apretar la carga y seguir adelante. ¿Te has puesto a pensar que muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas a la larga se van perdiendo por falta de fundamentos? Y estamos en esta serie de alabanza y de adoración. Estamos en este momento, y di con este verso y Dios habló a mi corazón y pude tener mucha claridad sobre un tema importante. Bien, pero necesito que todo este mensaje se lea desde un corazón de gracia y de misericordia. Así que dile al que está a tu lado, vamos a escuchar con gracia y misericordia. Este mensaje no debe ser usado para golpear a nadie, sino para bendecir a todos. Dice la palabra de Dios en Primera Reyes 15. El Señor está hablando y está presumiendo a David. Está diciendo, este hombre es un hombre increíble. Este hombre hizo todo lo que yo le mandé. Este hombre ha tenido un corazón conforme a mi corazón. Este hombre ha sido un hombre que ha conquistado reinos. Cuando nosotros leemos esta porción de Primera Reyes 15, te das cuenta que Dios está presumiendo de David. Está diciendo, este hombre es increíble. Dice, excepto por lo que ocurrió por Urías Eteo. ¿Quién es Urías? Bien, Urías fue uno de los hombres, uno de los valientes de David. Esto se encuentra en 2 Samuel, por ahí del capítulo 22-23, tú lo puedes buscar en tu casa. Y Urías es mencionado 11 veces en la Biblia. De hecho, Urías es el valiente de David que más es mencionado en la palabra de Dios. Urías es mencionado no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Urías
impresionó tanto o llamó tanto la atención de Dios, que cuando el Señor está describiendo a un hombre conforme a su corazón, y el Señor está diciendo: este hombre David es un hombre increíble, este hombre David es un hombre excepcional, pone un lunar en medio de su vida y dice: excepto por lo que ocurrió, por lo que le hizo, por la falta de lealtad que tuvo con Urías. Este verso de 1 Reyes 15 se escribe 150 años después de la muerte de Urías. Y cuando Dios le habla a David, él no podía dejar pasar por alto esta situación de Urías elitita, se llama. Segunda Samuel 12:15, la palabra habla de que Dios hiere. Vamos a buscarlo. Segunda de Samuel. Los de las pantallas son más rápidos que yo. Dice 12:5. Pónganme el versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que dice que el que tal hizo es digno de muerte. Bien, ¿de qué está hablando aquí? Esto está hablando del momento donde el profeta llega a la casa de David, ¿verdad? Y el profeta le cuenta una historia. ¿Qué opinas de un hombre que manda a matar y que hace? Y David dijo: tal hombre debe morir. Y el profeta le dice: ese hombre del que tú dices que debe morir, ese hombre eres tú. Y según el antiguo pacto, después de aquí, los próximos 10 versos, el Señor está diciendo que hirió al hijo que David tuvo con Betsabé. ¿Quién era Betsabé? Betsabé era la mujer de Urías elitita, el que acabamos de leer. Y la palabra menciona que David un día andaba en el balcón en su palacio, vio una mujer que se estaba bañando, era la mujer de uno de sus hombres de guerra. Dice que la deseó, comenzó con un pensamiento, la trajo a su casa, tuvo relaciones con ella, y que David, para ocultar su pecado, dice que manda llamar a Urías, que andaba en la guerra. Muchos conocen esta historia. Manda llamar a Urías, que andaba en la guerra, poniendo su vida para el pueblo de Israel y para su rey, y lo manda a llamar. Y dice la palabra que David lo envía para que vaya a dormir con su mujer, con Betsabé. Después de que David ya había tenido una relación con ella, ella estaba embarazada, y David quería cubrir y tapar su pecado. Y lo que sucede es que este hombre, Urías, era un hombre tan fiel, era un hombre tan leal, era un hombre con tanto principio, pero un hombre que conocía tanto el pacto de Dios, que dice la palabra que él se quedó afuera de su casa, y que no entró a su casa, no durmió con su mujer. Dijo: ¿cómo puedo dormir con mi mujer cuando mis compañeros están en la guerra? Dice que el otro día va y lo llama David: ¿cómo que no dormiste con tu mujer? Y dice: bueno, me queda de otra. Y le manda una carta a Urías, al general que estaba en el ejército, y le dijo: por favor, ponme a Urías al frente de la batalla, y cuando él está al frente, todos se van a hacer para atrás para que Urías muera. David lo manda realmente matar, pero Urías era un hombre tan leal y tan fiel que la misma carta que traía su acta de defunción la envió David con el mismo Urías para que se le entregara a su general. David sabía que Urías era un hombre tan leal que no abriría esa carta. Menciona en segunda de Samuel, en otra porción, que dice que escucharon los valientes de David, que David dijo: si yo tuviera un poco de esa agua de los filisteos, yo podría saciarme con esa agua. La palabra habla que de 2 de los valientes de David arriesgaron su vida
y se metieron hasta el mero centro y tomaron el agua que era del rey de los filisteos, y dice que tomaron de esa agua y se la llevaron a David. Dice que David no la pudo tomar porque dijo: estos hombres se arriesgaron por mí. Yo creo que uno de esos hombres era Urías. No lo menciona la palabra, es algo que yo creo, pero la palabra honra tanto a este hombre Urías que aparece en la palabra, que aparece como si fuera un lunar en la vida de David. David trató de engañar a Urías, David trató de engañar al pueblo, David trató de que él tuviera relaciones, de que ese hijo. Entonces Urías muere en la guerra y ese hijo muere. Ese hijo de Betsabé que David tuvo muere. Es increíble cómo es que se mueve el pacto de Dios. Entonces, cuando el profeta visita a David bajo el antiguo pacto, la palabra dice que Dios hirió al hijo de David y murió, y David está triste porque esto está sucediendo. Como nota importante, este verso se escribe 100 años después de la muerte de Urías. Y lo que a mí me impacta es que cuando la Biblia narra que este hijo muere, no dice que murió el hijo de la esposa de David, porque en ese momento ya había sido, David la toma como esposa a ella. Dice: muere el hijo de la esposa de Urías. Sé que algunos no la han captado, y yo batallé para captarla, y Dios me hizo leer todo este capítulo como 7 veces hasta que lo entendí, que hay pactos para Dios que son más importantes que decisiones que los hombres toman aquí en la tierra. David se casa con esta mujer, la toma como esposa. 150 años después se escriben estos versos donde no es llamada esta mujer como esposa de David, sino esposa de Urías. Dios no es un Dios que se mueva por el lamento, por grito. Dios no es un Dios que se muera por llanto. Dios no es un Dios que se mueva porque hablemos bonito. Dios es un Dios que se mueve por pacto. Es por eso que el matrimonio es tan importante para Dios. Cuando le preguntan a Jesús acerca del divorcio, en Mateo 19, no lo vamos a leer, por ahí del verso 5, el Señor recuerda y dice: se unirá el hombre a su mujer, dice, y serán una sola carne. En el original quiere decir un solo cuerpo. Es la misma palabra que se utiliza cuando la Biblia habla de que la iglesia es un solo cuerpo en Cristo. En el reino, el pacto es necesario para que el poder de Dios bendiga al pueblo de Dios. No hay bendición sin pacto. No hay bendición sin pacto. Sin pacto no podemos vivir la nueva temporada que Dios tiene para nosotros. Y no quiero ser dogmático, pero sí quiero traer una plataforma de que hay muchas cosas que hemos perdido tú y yo, muchas cosas que se nos han escapado entre las manos porque no hemos sido gente leal, gente de pacto. Ahora bien, ¿estamos acá, iglesia? ¿Sí? ¿Estamos acá bien en línea? Muy bien. Necesito que
que pongan mucho ojo con lo que les voy a decir a continuación. En Marcos 10, en los primeros 10 versos, la palabra habla del divorcio. Dice, pero ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Y dice, la carta de divorcio ha sido por la dureza del corazón. Quiere decir que la falta de pacto en nuestra vida trae dureza en nuestro corazón. A los niños judíos nacían y tenían que pasar por un momento, y ese momento era un momento doloroso. A ese momento se le llamaba la circuncisión. Cuando la palabra habla de la dureza del corazón, habla del exceso de la carne en el corazón y habla de la necesidad de quitar el exceso de carne del corazón, porque si no se quita el exceso de carne, el corazón, vamos a batallar para manejar, para caminar en pureza, en lealtad, en pactos en nuestra vida. ¿Estamos bien acá? Y termina diciendo este verso, y así podrán llegar a ser un solo cuerpo. Bien. Y aquí ha llegado al momento más importante. ¿Por qué? Porque sé que hay muchas personas que han llegado a la iglesia con un segundo matrimonio. Hay personas en la iglesia que han llegado divorciadas. Hay personas en la iglesia que vienen después de una temporada complicada en sus vidas. Y entonces el Señor te dice a ti, si en el pasado te has equivocado, te tengo una noticia, y es, estamos en el nuevo pacto. De modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué más nos quiere decir el Señor? Que si en el pasado hemos cometido un problema, Dios es capaz de redimir nuestro pasado y traer esperanza a nuestro futuro. Pero que no funciona eso sin ser gente de pacto, en donde nuestro primer pacto no puede ser con la gente, sino nuestro primer pacto debe ser con Dios. Ahora les voy a decir cómo funciona el pacto. Hoy no estoy predicando, hoy estoy enseñando. Quiero que todos pongamos atención a esto, porque va a traer mucha libertad a nuestras vidas. Pacto. El pacto está hablando de muchas cosas en la Biblia. Pacto habla de sacrificio, pacto habla de lealtad, pacto habla de amistad, pero pacto habla de obediencia. Bien, si no estamos listos para obedecerlo, entonces no estamos listos para saberlo. ¿Para saber qué? Sin obediencia no hay pacto, y sin pacto no hay revelación, y sin revelación no hay autoridad. Te lo voy a desmenuzar. ¿Te has dado cuenta que la gente, cuando es desleal, cuando la gente se equivoca, cuando la gente engaña, te has dado cuenta que pierde autoridad? Pierde autoridad. ¿Y por qué nadie me hace caso? Perdimos autoridad, porque el pacto no es una situación física, sino el pacto es una situación espiritual. El problema es que el matrimonio, la gente lo ve como una unión física de contrato y no como una unión espiritual. Voy adelante. Pacto, obediencia, revelación están conectadas. Bien, necesitamos entender la mentalidad del pacto. La cultura oriental y la cultura occidental manejaban diferente, y quiero que entendamos algo. Fíjense, la palabra pacto en griego, te voy a decir qué significa, porque también le muevo un poquito a eso, ahí les va, les quiero impresionar. ¿Listos? En griego es diateque. Pacto en griego es diateque. Significa literalmente un contrato. Los griegos, todas sus definiciones son definiciones muy racionales.
Ellos son muy intelectuales. Pero en hebreo, pacto significa defit, que quiere decir literalmente un testamento o un sacrificio. Ahí te va. Dios le dice a Abraham: yo te voy a bendecir. ¿Recuerdas? Y el Señor le dice: así como ven las estrellas, así será tu descendencia. Y entonces Abraham le dice a Dios: pero ¿a quién voy a heredar? Si tú me quieres decir a quién me voy a heredar, no te preocupes, porque tú y yo vamos a hacer un pacto. ¿Cómo funciona ese pacto? Vas a ir por 2 animales, los vas a tasajear, va a haber un sacrificio, y tú y yo vamos a hacer un pacto. ¿Por qué? Porque sin sacrificio no hay pacto. Sin servicio no hay pacto. Sin compromiso no hay pacto. Sin adoración no hay pacto. Entonces, vamos a poner el sacrificio y va a haber un pacto entre tú y yo. Dice la palabra, cuando seguimos leyendo, que las aves de rapiña querían comerse el sacrificio. Y entonces Abraham estaba espantando a todos los opilotes. Y dice Dios, que Dios le dice: tranquilo, porque cuando tú y yo hacemos un pacto, tienes que despreocuparte de cuidar el pacto, porque el pacto lo voy a cuidar yo. Esa es la diferencia entre una lealtad del mundo y un pacto de Dios. Que en la lealtad del mundo las palabras se las lleva el viento, pero en el pacto con Dios, su sangre nos recuerda la importancia de la lealtad. Hay 2 condiciones para que Dios traiga una revelación del pacto. Y les he estado hablando lo importante sobre que seamos una iglesia que no solamente canta por cantar, que no solamente lea por leer, sino que busquemos que Dios se revele a nosotros. Para que Dios traiga la revelación del pacto, hay dos condiciones, 2 premisas. Y para que la lealtad exista, tiene que haber, número 1, tiene que haber humildad. Número 2, tiene que haber temor de Dios. En el siguiente discipulado general o reunión general como esta les voy a explicar cómo funciona esto. Pero quiero irme lo más al fondo que se pueda para traer la plataforma de lo que vamos a estar enseñando. Mientras el pacto sea un contrato, como los griegos lo llamaban, ¿sí? Mientras el pacto sea un contrato, podrá ser destruido, podrá ser anulado. Y te platicaba algunas cosas el domingo, no sé si asististe, pero que la relación con Dios es una similitud con un juicio, ¿sí? Juicio, que en realidad éramos culpables, ¿sí? En realidad, en esta relación hay un juez, dice que Él es el juez justo, pero también hay un abogado, dice que el Espíritu es el abogado, dice que Jesús intercede por nosotros y dice que nosotros somos testigos, ¿sí? Ahí están todos los elementos de un juicio, para todos los abogados, ahí están todos los elementos, ¿sí? Pero entonces, mira, mientras el pacto sea un contrato, el contrato se puede disolver. Pero si el contrato lo vemos como un testamento, si el contrato lo vemos como una herencia, si el pacto lo vemos como un sacrificio, entonces las cosas cambian. Número 1, porque si el pacto es un sacrificio, no podremos nosotros entrar en una nueva dimensión sin entender que la diferencia entre contrato y sacrificio es el raciocinio. Te lo voy a decir. Cuando alguien se equivoca contigo, tu esposo, tu amigo, quien sea, tú vas a estar pensando en quién tuvo la razón.
Porque dice la palabra, un contrato se disuelve si la otra parte no cumple lo que debió haber cumplido. Y entonces tú vas a estar pensando, ¿qué no hizo? Me engañó, me defraudó, se equivocó, me habló feo, me dijo que era llegó tarde, se tomó fotos equivocadas, vio páginas equivocadas, mandó textos equivocados. Ese contrato tiene que disolverse. Me defraudó, me robó, me hizo sentir mal, basura. Y estamos listos para disolver el contrato. Pero si el pacto lo vemos como un sacrificio, entonces yo puedo decir, ese es mi sacrificio. Yo quiero seguir viviendo en el pacto. Dios cuida mi pacto. Sé que es complicado, pero para eso se requiere fe. Segundo punto, en el pacto hay identificación y hay nombre. Dice la palabra que cada vez que Dios hizo pacto con un hombre, le cambió el nombre. Dios hizo un pacto con Abraham y le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Dios hizo un pacto con Israel, ¿verdad? Con Jacob, y le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y así tú te vas a dar cuenta que cada vez que Dios hacía un pacto con un hombre, le cambiaba el nombre. Y ahora entendemos, y lo voy a llevar al matrimonio un poco, aunque esta plática no se trata de matrimonio, sino se trata de lealtad en las relaciones y con Dios. Pero por eso las mujeres, aunque ahora ya no se usa mucho, pero se cambian el apellido, porque hay una unión en los nombres. Por eso los hijos tienen una unión en los nombres. Bien, entonces entendemos que cuando entramos en el pacto, el poder del nombre de Jesús nos da identidad, y la identidad siempre trae autoridad. Nos da identidad y la identidad siempre nos da autoridad. Yo puedo llegar al Palacio de Gobierno, gritar, manotear con pancartas y nunca me van a escuchar. Pero si yo me apellido como el gobernador, me van a abrir las puertas. Puedo entrar y decir, esa mesa ¿qué hace ahí? Pónganmela acá. ¿Ese escritorio de quién es? Es de fulano, lo voy a usar yo. ¿Por qué? Porque la identidad trae autoridad. ¿Qué te quiero decir? Que cuando entramos al pacto, viene una autoridad sobre tu vida espiritual, para que tú le llames a las cosas que no son como si fueran. Que tú puedas decir con esa autoridad espiritual que los amigos de tus hijos que no tengan un corazón correcto se alejen de ellos. Que la secretaria se aleje del esposo. Que el muchachón se aleje de tu esposa. Con esa autoridad tú puedes llamarle a las cosas que no son como si fueran. Pero necesitamos entrar en el pacto con Dios. ¿Vamos bien? Porque la parte de sacrificio siento que a algunos nos costó. Porque morir es difícil. Morir es difícil. Ceder los derechos es difícil. Es difícil, es duro. Lo primero que viene a nuestra vida cuando hay que ceder los derechos es: si me la hice una vez, me la voy a hacer 2 veces. Sí, y es natural, es esperable. Pero cuando entramos en el sacrificio, en el poder del pacto, entonces Dios toma control. Dios trae autoridad. Y número 3, cuando entro en el pacto, entro en la honra. No hay pacto sin honra, pero no hay honra sin pacto. Sacrificio, autoridad o identidad, honra.
Gran parte del problema, conflictos relacionales, es que las partes no se sienten honradas. En esta casa nadie me honra. Y entonces decimos, cuando yo llegue a la casa, usted se va a parar y usted me va a hablar de usted y usted me va a honrar. Y nos convertimos en dictadores queriendo solicitar honra de los demás. ¿Por qué? Porque no estamos en el pacto. Y la palabra es muy clara, dice que Dios siempre honra a aquellos que le honran. Cuando entramos en el pacto, entonces tenemos claridad. Cuando entramos en el pacto, tenemos autoridad. Nos volvemos gente de honra. Pero para esto se requieren dos cosas. Porque algunos me dicen, ay, está súper bonito y está súper padre y qué buena onda, pero es difícil. Humildad y temor de Dios nos mete al pacto. Humildad y temor de Dios. Humildad y temor de Dios. Y hoy quiero dedicar este día a orar. Vamos a orar por todas las personas que se sienten deshonradas. Todas las personas que sienten que su vida es la acumulación de deslealtades. Por la gente que se siente que ha sido desleal y por la gente que le han sido desleal. Y hoy vamos a declarar juntos el pacto de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué no funcionan los matrimonios? ¿Por qué no funciona la relación padres a hijos? ¿Por qué no funcionan las sociedades? Por falta de pacto con Dios. Si hay pacto con Dios, entonces Él cuidará nuestros pactos terrenales. Si hay pacto con Dios, Él cuidará nuestros pactos. Si tú te has equivocado, este llamado es para mucha gente. Y ojo, vamos a hacer un llamado para que gente pueda pasar aquí. Y le voy a pedir a todos los pastores, a sus parejas de ministerio, que si me ayudan a orar por la gente junto con mi esposa. Vamos a orar por la gente que quiera. Sé que esto se vuelve complicado porque estamos atravesando una temporada de COVID, pero quien tenga en su corazón hacerlo, queremos abrir estas oportunidades ya en estas reuniones para orar e imponer manos. Se va a hacer con respeto y con cuidado. Pero si tú no quieres pasar y te quieres quedar en tu lugar y quieres que alguien vaya hasta tu lugar, puedes levantar tu mano y los pastores van a estar también listos para ir hasta tu lugar y orar. Lo importante es lo siguiente, que hoy reafirmemos todos nuestro pacto con Dios. Solo quiero tener un tiempo para algo. ¿Quedó claro lo que enseñé hoy? ¿Quedó claro lo que enseñé hoy? ¿Quedó claro lo que enseñé hoy? Quiero bien claro porque ¿quedé claro lo que enseñé hoy? ¿Quedó claro? En línea, ¿quedó claro? No los veo, pero igual levanten la mano por fe. ¿Sí?